negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Y ahora está en oferta. Pinto a mi estilo con Sur. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes. Aquí un sábado más en el programa Proyectos. Amigas y amigos de CRC 89.1, les habla Max Umaña y les doy la bienvenida a una nueva edición de Proyectos con Max Umaña, el espacio donde analizamos las iniciativas que están transformando Costa Rica y el mundo y las mejores prácticas para hacerlas realidad. Hoy tenemos un programa extraordinario. Conversaremos sobre la nueva sede del United World College Costa Rica. Aquí hay dos grandes amigos míos. Y este United World College Costa Rica, el único campus de esta prestigiosa red educativa internacional en el mundo. Se trata de un proyecto que combina educación de clase mundial, sostenibilidad ambiental y una visión arquitectónica profundamente integrada con la naturaleza. Pero además este proyecto nos brinda la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de una firma especializada en dirección profesional de proyectos, responsable de coordinar esta compleja iniciativa. Nos acompaña Mauricio Viales, director de UWC, United World College Costa Rica, y el ingeniero Jaime Alberto Molina, quienes nos explicarán cómo se gestiona un proyecto de esta magnitud desde la perspectiva del Project Management. Los invito a que nos acompañen, porque hoy conoceremos no solo un proyecto educativo extraordinario, sino también las mejores prácticas de gerencia de proyectos aplicadas a una gran obra de impacto para Costa Rica y para el mundo también. Mauricio Viales, ¿cómo estás? Hola Max, muy bien, muchas gracias por la invitación. Excelente. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contentísimo de estar aquí. Muy bien. Lo primero es, aquí estamos siempre estudiando los proyectos y cómo se ejecutan y sus variantes, pero es importante en este caso, aunque aquí está el propietario y también está la empresa especializada en proyectos que se está haciendo cargo de la misma, primero debemos saber qué es el United World College y cuál es su misión pues, a nivel mundial. Entonces, para eso está aquí el head del United World College para Costa Rica, Mauricio Viales. Entonces, si nos pudieras explicar cómo es la cosa. Claro, Colegios del Mundo Unido es una organización educativa global que promueve la paz y la sostenibilidad y promueve el desarrollo de jóvenes líderes. Es un movimiento global que cuenta con 18 colegios. Nosotros somos la única sede en América Latina. Somos una fundación, entonces somos una organización sin fines de lucro. Y bueno, estamos operando en Costa Rica desde hace casi 20 años. Ya 20 años de estar aquí. ¿Y en qué consiste este nuevo proyecto del campus? Porque conozco que ustedes están aquí ya desde hace mucho tiempo y tienen su campus. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo proyecto, Mauricio? Sí, nosotros iniciamos con el campus actual que está ubicado en Santa Ana. Nuestro modelo educativo ha ido evolucionando, ¿verdad? Y las tendencias de la educación también van evolucionando y entonces en algún momento se consideró que también por el entorno y las oportunidades educativas que ofrece Costa Rica era importante aspirar a diseñar un nuevo campus con nuevas edificaciones que respondieran
a las necesidades educativas de los estudiantes, pero también que hubiera un campus que representara la expectativa de lo que tienen nuestros estudiantes locales e internacionales, que es aprender por medio de la naturaleza. Y eso nos llevó a la escogencia del terreno actual donde estamos construyendo el nuevo campus. Bueno, y entonces, Jaime, aquí entra un poco tu papel en este proyecto, el papel de la empresa ICC que vos representás. ¿Cómo fue ese contacto que hizo el colegio con ustedes y cómo fue esa contratación, si se puede saber? No tienen que ser no tienen que ir a intimidades ni mucho menos, pero ¿cómo se hace un primer contacto y luego cómo asumen ustedes este proyecto? Perfecto. Es interesante. En la vida, toda relación profesional y personal se basa en confianza, evidentemente, ¿verdad? Pero la posición que uno asume, y digo uno en el sentido figurativo de el director de proyecto con un propietario, es una relación que se fundamenta en confianza. Entonces diría que todo inició, ¿verdad?, por un proceso de confianza. El colegio nos contactó inicialmente por una asesoría que tenía sobre el proceso que estaba llevando y nos solicitó acompañamiento en lo que ha sido un gran proceso que hemos llevado en conjunto como equipo del colegio e ICC, y iniciamos a ejecutar las funciones de dirección de proyecto. Diría que punto importante de eso es que cuando nosotros iniciamos una relación como esta con el colegio, ¿verdad?, entendemos o empezamos con la premisa de definir qué es lo que vamos a ir a hacer, ¿verdad? Y en este caso con el colegio y cualquier cliente que se nos acerque. Y lo importante es que a lo interno de ICC, a lo externo somos directores de proyecto, dirigimos o administramos, gerenciamos, ¿verdad?, como le queramos llamar, proyectos para terceros, no son proyectos propios, sino que son para terceros que nos buscan. Lo primero que entendemos y definimos es qué es lo que vamos a ir a hacer y qué es el proyecto. Y ahí es donde definimos a lo interno y digamos, de alguna manera aclaramos en nuestro pensamiento que los proyectos no son el fin en sí mismo. Es decir, somos ingenieros, base técnica, nos apasionan los proyectos, pero entendemos que el proyecto no es el objetivo ni el fin en sí mismo. El cliente lo que está buscando es un beneficio que le va a dar ese bien inmueble, esa infraestructura, y entonces el proyecto lo que se convierte es un medio habilitador de algo más allá. Y ese algo más allá es lo que empezamos a entender cuando llegamos a una relación, que son los objetivos estratégicos que tenga el cliente. Bueno, eso me gusta esa visión, ¿verdad? Uno bueno, yo como ingeniero y como gestor de proyectos también tiende a ver el proyecto como un fin en sí mismo, pero claro, el cliente tiene otra visión. El cliente no quisiera, ojalá que no tener que hacer un proyecto, pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Y sus fines son otros. Entonces, es bueno esa visión que tenés ahí ustedes en ICC sobre la visión que tiene el cliente, es la misma que deberías tener vos. Así es. Perdón, y en eso yo en broma y en serio siempre digo que si al cliente lo ponen a escoger, escogería no hacer el proyecto. Lo que va a escoger es el beneficio que el proyecto le va a dar. Eso es lo que quiere. No pasar por un proceso que es sumamente estresante, riesgoso, ¿verdad?, que consume tiempo, además de dinero. Entonces, esa es una visión importante que tenemos. Bueno, más o menos hemos hablado con cada uno, pero todavía me faltó profundizar un poco. Yo quisiera esa organización de ICC, saber cómo es, pero primero nos faltó conocer un poco más del movimiento UWC, lo dijiste en español. Colegios del Mundo Unido. Colegios del Mundo Unido, ¿verdad? ¿Cómo es un poco la historia? ¿Dónde están diferentes colegios? ¿Cuál ha sido...? Supongo que han habido gente famosa que ha estudiado ahí, etcétera. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito de eso para luego meternos un poco ya en la trayectoria que tiene esta empresa ICC, que es la que ustedes escogieron para llevar el Project Management y además ver todos los tejimanejes de este proyecto. Claro. Sí, Colegios del Mundo Unido fue fundado en Gales en 1962, en una realidad mundial un poco diferente a la actual,
y ha crecido en diferentes continentes. Actualmente hay 18 colegios del mundo unido en diferentes partes del mundo. En el continente americano hay uno en Estados Unidos, en Nuevo México, hay otro en Canadá, y estamos nosotros en América Latina, pero también hay otros en Europa, en África, en Asia, y han nacido a raíz de diferentes contextos y diferentes situaciones. Por ejemplo, el que está en Eswatini, en África del Sur, nació en tiempos del apartheid, donde estudiantes blancos y negros no era permitido que convivieran. Nelson Mandela, sus hijos estudiaron en ese colegio mientras él estuvo encarcelado en Robben Island. Han habido otros colegios que han nacido como proyectos de posguerra. En el caso nuestro colegio inicialmente perteneció a otra organización, Aldeas Infantiles SOS. Eso te iba a preguntar, Ajá. porque yo me acuerdo hace muchos años haberte visto con Aldeas SOS y de repente, y haber ido a ese lugar, porque yo trabajaba en Forum Santana. ¿De acuerdo? Y haber ido, ya no me acuerdo qué tema fue. Ustedes prestaron ahí las instalaciones para una reunión con la comunidad, algo así. Y de repente te veo ahí mismo, pero en otro contexto. Entonces, Sí, Aldeas Infantiles SOS es una organización cuyo objetivo es ofrecerle hogar a niños que no tuvieron la posibilidad de crecer con su familia biológica, y en ese momento, cuando probablemente nos encontramos, porque yo también trabajé en Aldeas Infantiles SOS, en ese proyecto recibía a los mejores estudiantes, el colegio a los mejores estudiantes de las Aldeas Infantiles SOS de América Latina. Pero en algún momento Aldeas Infantiles decidió regresar a sus raíces, que era la promoción de un ambiente, un entorno familiar para estos niños y niñas, y entonces se dio una transición en el año 2006 para que el colegio SOS se convirtiera en el primer colegio del mundo unido de América Latina. Entonces, el modelo nuestro básicamente es el programa académico es el Bachillerato Internacional, es un programa académico de los más reconocidos a nivel mundial, es un programa residencial, entonces los estudiantes viven con nosotros por 2 años, es un programa preuniversitario, es quinto y sexto año. quinto y sexto. Ajá. Pero yo diría que lo que más distingue nuestro modelo educativo es la diversidad de la comunidad estudiantil. Nosotros recibimos 200 estudiantes al año de más de 70 países que son seleccionados por más de 150 comités de selección alrededor del mundo. Y el corazón de nuestro modelo es la diversidad de los estudiantes. Por un lado, obviamente la diversidad sociocultural, pero es decir, vienen de 70 países, entonces se puede uno imaginar lo que significa una clase de economía con un estudiante donde tal vez la inflación es 0, con un estudiante donde la inflación es el 1000%, pero lo más importante es la diversidad socioeconómica. Aproximadamente el 80% de nuestros estudiantes provienen con una beca completa o una beca parcial, y aproximadamente el 40% vienen con beca completa. Eso es un modelo educativo que es muy difícil ver en el mundo. Lo que uno encuentra, inclusive en nuestro entorno, son o colegios privados de familias más privilegiadas o colegios públicos que representan el 90% de los estudiantes de colegio de este país, pero esa integración se da muy poco, que era lo que sucedía hace 4, 5, 6 décadas. Eso ya no se da más y es lo que nosotros promovemos, aprender de las diferentes realidades en un entorno residencial, y eso le permite a los estudiantes desarrollar valores como la empatía, como la solidaridad, como el liderazgo, y nuestra expectativa es que se conviertan en agentes de cambio una vez que se gradúan del colegio. Adicionalmente, existe un filántropo en Estados Unidos que cree mucho en el perfil de salida de nuestros estudiantes. Entonces, él considera que llevando el perfil de graduados de estudiantes de colegios del mundo unido a estas universidades le va a ayudar a los jóvenes universitarios en universidades de Estados Unidos a tener una experiencia educativa más robusta. Esta organización ha apoyado a más de 15,000 graduados de colegios del mundo unido por 25 años a tener acceso a las mejores universidades en Estados Unidos con becas importantes y no con becas completas. Bueno, eso es muy interesante. Ahorita, más tarde, dentro del programa, vamos a ver, deben haber muchos padres de familia que están escuchando este programa. La intención es hablar del proyecto como tal, pero sí sería bueno que supieran con quién pueden contactar para entrar tal vez en un proceso de selección. No sé cómo será el asunto, pero
para esos fines. Para los que se vienen conectando a este programa, estamos hablando de la nueva sede del United World College o Colegios del Mundo Unido, no me equivoco. Y aquí está Mauricio Viales, es el director de dicho colegio, y también de la empresa ICC, que es una empresa de Project Management, está Jaime Alberto Molina. Entonces, Jaime, sí me gustaría saber y que le explicaras a la gente cuál es más o menos la trayectoria de la empresa ICC, porque es de las más importantes, de las más icónicas en gestión de proyectos, digamos a lo que alguien como yo esperaría tener en algún momento, ¿verdad? Y ustedes han logrado tener un flujo, creo yo, y conozco gente que trabaja con ustedes, excelentes profesionales, y además he visto proyectos que han llevado ustedes a cabo y clientes satisfechos. Entonces, ¿cómo ha sido y también cuál es la diferencia? Porque la gente en la calle puede creer que es una empresa constructora o que es una empresa que hace planos, por así decirlo, y de qué se trata esa diferencia y cuál ha sido la trayectoria de ICC. Claro que sí, en ICC tenemos, este va a ser el año 26 de operación continua, iniciamos en el 2000, esto es una organización fundada por mi papá. Don Jaime, un saludo para don Jaime. Así es, que probablemente nos esté escuchando, fue fundada por él en el 2000 y siempre digo, porque eso nos recuerda de dónde venimos, ¿verdad? Que fue una empresa que no nació como teóricamente los libros de texto nos dice, que es con un plan de negocio, con una visión de largo plazo, sino que nació en un momento familiar complejo desde el punto de vista de economía familiar y nació como la posibilidad de dar estabilidad a la familia. Es decir, al final nació como una solución al complejo problema que teníamos como familia, liderada por mi papá, era una organización unipersonal en ese momento, y eso hace ya 26 años. Para dar un poco de cifras, nosotros que somos ingenieros, en estos 26 años hemos dirigido, si totalizamos la cantidad de dólares que hemos dirigido, andamos alrededor de $900 millones de proyectos dirigidos en inversiones. Sí. Hoy en día, actualmente, tenemos 26 proyectos activos, siendo el Colegio del Mundo Unido uno de ellos. Y estos 26 proyectos, otra vez para dar cifras, representan inversiones de aproximadamente $270 millones, lo que hoy estamos ejecutando. Ejecutamos proyectos para organizaciones privadas como el Colegio del Mundo Unido, lo que llamamos nosotros, la categoría que llamamos nosotros corporación privada, ¿verdad? Que es cualquier empresa privada que no se dedica al negocio inmobiliario o construcción, pero que construye para albergar su operación, en este caso una operación educativa. También trabajamos para desarrolladores inmobiliarios, empresa que sí se dedica al negocio inmobiliario y construcción y hace proyectos para negocio, trabajamos y dirigimos proyectos para ellos. Y de la misma manera dirigimos proyectos para fideicomisos de obra pública, que eso es generar infraestructura para instituciones del Estado. Y también dirigimos proyectos para fondos de inversión, ¿verdad? Como vehículo de inversión, fondos tanto de desarrollo de proyectos, que son los que hacen proyectos de cero, como fondos de inversión de renta, que son fondos que compran activos construidos y los ponen o los arriendan para obtener el retorno. Somos actualmente 34 personas en toda la organización y partimos de lo que dije antes, ¿verdad? Que lo que vamos a ir a hacer es a dirigir, a liderar un proceso de un proyecto donde entendemos que el proyecto, aunque nos apasione la varilla, el concreto, la construcción y todo como ingenieros, no es el fin en sí mismo. Y eso es el gran diferenciador a lo que preguntabas. Nosotros en los proyectos no tenemos funciones, llamamos nosotros productivas. Quiere decir, no producimos planos, no producimos construcción, no producimos, ¿verdad?, bienes, es decir, no proveemos bienes. Nuestras funciones son directivas. Y eso nos cambia el panorama y el contexto a nosotros con formación ingenieril, porque nos hace ver que aunque la base técnica es muy importante, porque son proyectos de construcción, lo que vemos nosotros, tenemos que tener un desarrollo de una base de habilidades blandas que nos ayuden a entender y cómo mejor
ejercer esa función de dirección, ¿verdad? Nuestra función es de liderazgo, de dirección, de motivación incluso, porque lo que tenemos es un grupo interdisciplinario técnicamente especialista en cada uno en su campo, dirigido por una figura que es ICC, que lo que hace es representar a un dueño y liderar y dirigir hacia el objetivo estratégico que ese propietario tiene. Y como dije, objetivo estando claro que no es el proyecto. Nunca es el proyecto, siempre hay algo más. En este caso, ya don Mauricio nos lo explicó, que además este proyecto nos apasiona más porque tiene un sentido que va mucho más allá del impacto que puede generar a la organización como un tal, con el Colegio del Mundo Unido, sino que es un pacto social a nivel local y global, ¿verdad? Que estamos generando a la hora de habilitar la infraestructura para ese proyecto. Entonces, ahí Max diría que es la gran diferencia. Los profesionales, nosotros tenemos un plan de carrera estructurado en la organización, donde el plan de carrera de crecimiento orgánico inicia con el puesto de asistente de proyecto, reclutamos muchos estudiantes de cuarto y quinto año de universidad y empezamos explicándole eso. Usted viene aquí como una formación o está en proceso de formación técnica e ingenieril, pero aquí le vamos a ayudar a desarrollar su formación más empresarial, más de negocio, más de habilidad blanda, resolución de conflictos, liderazgo. Y eso es lo que hace la diferencia, porque al final el cliente nos contrata para representarlos ante este grupo interdisciplinario, que en el caso del colegio ha sido excepcionalmente positivo en la relación que hemos tenido con el grupo interdisciplinario. Bueno, eso espero, aquí están los dos. Y la función nuestra, como dije al final, es cohesionar los esfuerzos del grupo hacia un mismo norte. Sí, yo lo que agregaría con la experiencia la muy positiva experiencia que hemos tenido con ICC, si los tuviera que describir, los describiría como traductores, ¿verdad? Ellos sirven como interlocutores, traduciendo la necesidad nuestra dentro del mundo de la educación con el resto del universo de consultores, constructores, etcétera, y viceversa, ¿verdad? Nos ayudan a entender cuál es la realidad y la perspectiva de la industria de la construcción para que juntos jalemos la carreta para el mismo lado. Y eso lo hacen muy bien, además de que tienen un equipo con diferentes niveles de responsabilidad, ¿verdad? El involucramiento de Jaime como director de la empresa es muy presente, pero en otros niveles ya más operativos de la ejecución del proyecto sentimos permanentemente el apoyo de su equipo. Bueno, da gusto escuchar a cliente y patrón, por así decirlo, al unísono hablar del proyecto y estar hasta la fecha satisfechos de cada quien, y eso habla muy bien de los procesos que han llevado y de las personas que se han involucrado. Yo lo veo así como una orquesta, ¿verdad? No podemos poner a todo el mundo a tocar instrumentos sin que haya alguien que haga una armonía y que tenga que conocer cada uno de los instrumentos y de quién está ahí, y que tenga que saber cuál es la melodía y cuál es el ritmo que tienen que llevar. Y entonces eso es lo que una dirección del proyecto hace. Y además, yo diría que se paga sola, ¿verdad? Se paga sola. Muchas veces por ahorrarse algo así, entonces más bien se arrollan las mangas quienes no deberían. Y puede ser que les vaya bien, no digo que no, pero puede ser que la situación sea complicada y al final vuelvan a ver para atrás y dicen qué lástima que no me asesoré o que no puse en manos de otra persona este tipo de coordinación y este tipo de cosas para poder ir adelante. Yo quisiera nada más también, ya que hemos hablado del colegio y que hemos hablado de la empresa directora de proyectos, cada quien de ustedes dos que hablen un poquito de su trayectoria, cómo llegaron a donde están ahora, ¿verdad? Y por qué la gente pues, que aspira y que ve este programa, que le gustan los proyectos, pues quiere, sobre todo la parte de project management, pero igual, ¿cómo es primero la trayectoria de Mauricio Viales para llegar a ser el head de este colegio? Sí, vamos a ver, la vuelta da muchas vidas. Yo nunca me hubiera imaginado cuando estaba en la universidad que iba a llegar a ser
director de un colegio internacional. Yo estudié administración de negocios con énfasis en finanzas y mercadeo, pero en la universidad fui parte de una organización estudiantil internacional, la organización de estudiantes más grande del mundo, y eso me permitió entrar en un mundo del que no tenía idea de que existía, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer jóvenes de muchísimos países en eventos, tuve la oportunidad de interactuar con empresarios en ese momento que creyeron en nosotros y que nos apoyaron, y a partir de ahí me quedó la semilla de que si existen jóvenes con potencial de liderazgo, con ganas de hacer las cosas y reciben ese apoyo a la mayor edad temprana posible, eso puede exponenciar el impacto que pueden tener estos jóvenes en la sociedad. Trabajé un tiempo en el mundo de la consultoría con una empresa mexicana, pero la mayor parte de mi vida la he dedicado a organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, mencioné Aldeas Infantiles SOS, ahí trabajé en la oficina regional para América Central, México y el Caribe. Nos tocó desarrollar el campus del Colegio Internacional SOS. Por un tiempo fui director del Colegio Internacional SOS y finalmente me escogieron y tuve el honor de haber sido escogido para ser el director fundador del Colegio del Mundo Unido Costa Rica. Muy bien. Y vos, Jaime, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Ya sabemos que estás en una empresa familiar, pero de todos modos no es fácil mantenerse hoy en día en el mercado y con la competencia tan fuerte que hay. Entonces, ¿cómo ha sido desde que decidiste estudiar lo que estudiaste? ¿Cómo ha sido el asunto? Yo desde muy pequeño me acuerdo que siempre, obviamente tenía el ejemplo de mi papá, y recuerdo que siempre fui bastante seguro que lo que quería estudiar era ingeniería civil. Siempre. Lo que nunca me imaginé, de lo mismo que decía Mauricio, es que iba a terminar siendo un director de proyecto, ¿verdad? Porque otra vez, cuando uno piensa en la ingeniería civil, se imagina el plano, el diseño, la estructura, el concreto, el acero, la construcción. Y yo siempre anhelé por la carrera, yo creo que sin tener claro para dónde iba o a dónde llegué. Yo estudié ingeniería civil como desde pequeño anhelaba. Y empecé a trabajar, soy un privilegiado de la vida de tener un papá que fundó una empresa como que como dije al principio, aunque fue en un momento adverso y no con un plan de negocio muy positivo, sino más bien como un salvavidas de situación, se fueron dando las cosas a donde fueron abriendo oportunidades. Luego, y diría que lo mejor que he tenido, y para los que nos escuchan, y el activo más importante que he tenido en la vida, o la herencia más importante, es la educación. Es decir, y aquí que estamos en un proyecto educativo que lo que busca es darle eso a jóvenes en Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? Lo hace todavía más apasionante, porque después de estudiar ingeniería civil, saqué una maestría en administración de empresas en el INCAE. Eso sin duda me abrió el mundo, diría yo, o la mente, ¿verdad? Del ingeniero cuadrado a entender muchas más cosas que iban más allá de la ingeniería. Importante el conocimiento, importante. Total, y cosas que he aplicado y que sigo aplicando hoy en día por la posición que dije que tenemos como directores de proyecto. Y luego saqué una maestría en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos. Era una maestría en negocios inmobiliarios, enfocada en negocios inmobiliarios. Y eso igual me abrió mucho la mente y el mundo a entender no solo los negocios inmobiliarios, sino de primer mundo. Es decir, haberlo estudiado en los Estados Unidos, la verdad, haber tenido ese privilegio, le abre a uno el mundo a ver eso. Soy certificado PMP, hablando de continuar en el proceso de educación continua. Me certifiqué como PMP hace casi 10 años ya, buscando la especialización. Y desde el 2015, ya van a ser 11 años, asumí la dirección general de ICC. Ha sido, yo diría que un viaje bastante interesante, en verdad, porque asumí la dirección de una empresa que no tenía mucha estructura en sí, que éramos en total 6 personas, y hemos ido convirtiendo, construyendo en equipo
una empresa especializada. La visión que siempre hemos tenido y que siempre he tratado de inculcar es: trabajemos como si estuviéramos trabajando en una empresa, dice uno, de primer mundo. Es decir, trabajemos por las mejores prácticas a nivel global, investiguemos qué es lo que hacen y implementémoslas. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Lo mencioné antes, hoy somos 34 personas en la organización, tenemos 26 proyectos activos de todo tipo, ¿verdad? Y la verdad, muy orgulloso de ver cómo hemos ido desarrollando ese grupo de personas, porque al final somos personas. La forma de administrar la organización es centrada en la persona, y de hecho con mucho orgullo puedo decir que este año nos recertificamos como Great Place to Work y quedamos en el puesto 17 de las empresas en Centroamérica y el Caribe, de las empresas de mejor lugar para trabajar en empresas de menos de 50 personas. Eso lo hacen por tamaño de empresa. Muy bien. Que nos premiaron puesto 17. La verdad fue una sorpresa totalmente positiva. Empezamos con esto de medir el clima organizacional desde hace 2 años por un tema de mejora continua, y encontramos esta herramienta de Great Place to Work que nos mide. Yo siempre dije, aquí el objetivo no es la certificación, eso es el premio, el objetivo es medir para mejorar. Y bueno, la mejora que tuvimos de un año a otro, nos hemos certificado ya 2 años seguidos, fue tal así que nos puso en ese ranking. Entonces, eso es lo que ha sido un poquito mi trayectoria, ¿verdad? Base ingenieril, como dije, pero con una visión más amplia de los negocios, porque no lo mencioné, pero siempre digo en la organización, nosotros lo que somos y nos debemos de formar y ver así un consultor de negocios para nuestros clientes. Excelente. Bueno, llegó el momento de pedirle a don Eduardo Chavarría que nos ponga con la cápsula técnica del día de hoy. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. En el mundo de la construcción y el desarrollo inmobiliario, una de las decisiones más importantes que puede tomar un propietario es contratar a un gestor profesional de proyectos, conocido internacionalmente como Project Manager. El PMI, Project Management Institute, la organización líder mundial en esta disciplina, define la gerencia de proyectos como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir los objetivos de alcance, plazo, costo, calidad y satisfacción de los interesados. En otras palabras, el PMI representa los intereses del cliente, el Project Manager representa los intereses del cliente y coordina a todos los actores involucrados: arquitectos, ingenieros, consultores, contratistas, proveedores e instituciones públicas. Su función principal es anticipar riesgos, tomar decisiones oportunas y asegurar que el proyecto se complete dentro del presupuesto, en el tiempo previsto y con la calidad esperada. Una gestión profesional aumenta significativamente la posibilidad de éxito del proyecto, reduce sorpresas durante la ejecución, mejora la comunicación entre las partes y permite un mejor control de costos y cronograma. Proyectos con Max Umaña, donde compartimos experiencias y aprendizajes. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Noticias CRC 89.1 en Telegram. Infórmese permanentemente de la actualidad nacional y mundial. Síganos en esta plataforma como Noticias CRC. También estamos en Facebook y Twitter. Noticias CRC, periodismo directo y sin ataduras. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. Estás escuchando Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. De nuevo estamos de vuelta aquí en Proyectos. Hoy estamos con el proyecto de la nueva sede del United World College
nos acompaña Mauricio Viales, director del colegio, y Jaime Alberto Molina de la empresa ICC. Y bueno, también si alguien quiere mandarnos su opinión o sus consultas, puede hacerlo en el Facebook de CRC 89.1 Radio o también al WhatsApp 8666-8916. Ahí estamos para cualquier cosa. Bueno, ¿cómo surge, tal vez Mauricio, cómo surge la necesidad de una nueva sede de este colegio? Sí, el campus fue construido a finales de los 90 y fue diseñado para un modelo educativo diferente al que tenemos hoy en día, ¿verdad? Como mencionamos antes, fue diseñado para otra organización. Ha habido un aprendizaje importante de la institución a través de estos 20 años, pero también la educación ha cambiado en el mundo, las características de la juventud han cambiado, las necesidades educativas han cambiado. Entonces, en algún momento nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos innovar en la educación a través de nuestros programas que pudieran ser apoyados por una infraestructura diferente? Renovamos también nuestra misión. Le dimos un énfasis muy importante en el tema de sostenibilidad, por las características que tiene Costa Rica, por su posicionamiento a nivel global como un país promotor de la sostenibilidad, que sabemos que tiene sus oportunidades y también tiene sus retos, que desde el punto de vista educativo son importantes los dos. A partir de ahí definimos que desarrollar un nuevo campus era una posibilidad. Inclusive iniciamos analizando y valorando la alternativa de rediseñar nuestro plan maestro en el campus actual, Sí. Pero finalmente se vio que tal vez esa alternativa era un poco más compleja y pues se tomó la decisión muy aspiracional de desarrollar un nuevo campus. Sí, se tiene un terreno, entonces, ¿en qué cantón está ese terreno? En San Isidro de Heredia, es un terreno de aproximadamente 50 hectáreas, 47.5 hectáreas, donde más del 80% es bosque. Ese es un elemento muy importante en el concepto del modelo educativo. El tema de la regeneración y la protección del bosque es un valor muy importante para nosotros. Y finalmente la huella constructiva va a ser menos del 2.5% del total del terreno. Sí, es un terreno bastante grande, 50 hectáreas no es cualquier cosa, y pensar que un colegio fuera a cubrir todo eso jamás. Entonces sí, y está muy bien el tema de la conservación para un uso de colegio así. Jaime, ¿en qué etapa está este proyecto? El proyecto actualmente ya se ejecutó el movimiento de tierra y la infraestructura. La infraestructura está concluida en el terreno o en la parte del terreno que se va a desarrollar, porque como mencionó Mauricio, ¿verdad? Hay una parte del terreno que es destinada para conservación. Y estamos en este momento, conforme estamos hablando, en proceso de movilización de la empresa constructora para iniciar los edificios. El proceso ya, digamos, de construcción vertical. Como dije, ya toda la infraestructura está concluida. Esta primera etapa de construcción vertical de edificios tiene un área constructiva total de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, de los 28.000 metros cuadrados que tiene todo el campus. Quedan algunos edificios adicionales por desarrollar en etapas futuras, y la primera etapa, que como digo, este mes de mayo al 20 de mayo es el inicio oficial de las obras, es de 20.000 metros cuadrados. Es grande. En este caso tenemos que pensar que no solo un colegio, sino es donde viven los jóvenes, ¿verdad? Que tienen que tener eso. Nada más para aclararle a la gente, cuando hablamos de infraestructura que está lista, es la parte de calles, pavimentos, cordón y caño, pluviales, todo lo que son obras eléctricas subterráneas, supongo, o postes, iluminación, todo eso es lo que entiendo que tienen listo. Correcto. Y ahora viene ya propiamente los edificios, o lo que podríamos llamar una construcción vertical. Estuvimos antes del programa hablando un poquito de eso, que durante el proceso constructivo hay que cuidar esas instalaciones, porque pues viene un proceso de construcción
y algunas personas prefieren no hacerlo. Lo que pasa es que este proyecto tiene varias características. Me voy a permitir decir yo, dado que ustedes me lo dijeron antes de estar aquí en el programa, y es que pues al ser un terreno que es relativamente con buenas pendientes, se quiere tener el cuidado del manejo correcto de sedimentos, por ejemplo, y de todo ese tipo de cosas para tener ¿cómo se llama? Certificaciones y tener una calidad importante al nivel de construcción, y también pues mantener todo lo más ordenado posible. No sé si había otras razones adicionales, pero más o menos eso estuvimos hablando. Yo lo que diría ahí, Maxi, como toda decisión en proyecto, ¿verdad? Lo que hacemos es una gestión de riesgos, ¿verdad? Y toda decisión la asociamos a cómo mitigar, trasladar o evitar un riesgo. A veces no los podemos evitar del todo, a veces los podemos trasladar, ¿verdad? Por medio de contratos yo traslado riesgos a un tercero, ya sea una empresa aseguradora o a otra parte. Y en este caso de la infraestructura que mencionaste es parte del análisis que se hizo. Evidentemente hay un riesgo de daño a la infraestructura durante el proceso constructivo, es natural, es lógico que se sepa o que se pueda dar, y para eso se planificó, ¿verdad? Y al final el riesgo de haber dejado la infraestructura inconclusa, digamos, y por el daño por sedimentación, el impacto ambiental que esa sedimentación pudo haber provocado, y sobre todo por las características donde está el proyecto, que es una zona con pendientes muy altas en la montaña, es que se decide hacer como se hizo y terminar esa infraestructura, y en esa misma gestión de riesgos para la etapa que viene tenemos que entender que existe el riesgo y planear sobre él, ¿verdad? Para contingencias, claro, o planificación que hemos hecho con la misma empresa constructora, buscando cuidar, minimizar ese daño y sabiendo que si se da, cómo se ataca. Excelente. Bueno, y entonces, hablando un poco de eso, me gustaría ver qué concepto arquitectónico tiene este proyecto. Tiene unas características particulares. No sé cuál de los dos quiere referirse a los materiales utilizados. Por ejemplo, dado que estamos con ese concepto educativo, filosofía, concepto arquitectónico de Learning from Nature, aprendiendo de la naturaleza, ¿qué características tiene el proyecto? Sí, cuando se tomó la decisión de desarrollar el proyecto, nos abocamos a investigar acerca de instituciones educativas que desarrollaran actividades similares alrededor del mundo. Eso fue lo primero que hicimos. También tomamos la decisión de, en el proceso de diseño, incorporar el conocimiento de arquitectos locales que nos ayudaron a desarrollar el master plan y a desarrollar los planos de paisajismo, pero combinados también con el conocimiento internacional. Ahí es donde ha intervenido la empresa Gensler, que ha desarrollado proyectos educativos en diferentes partes del mundo y han contribuido en aportar algunos referentes técnicos en el diseño de espacios educativos. Por ejemplo, en las aulas, los tamaños, las proporciones de los espacios, todo ese tipo de la biblioteca también, dónde incorporar espacios de trabajo de estudio individual y dónde incorporar espacios de trabajo colaborativo. Todos estos elementos han sido incorporados en el proceso de diseño. En lo que a sostenibilidad se refiere, aspiramos a obtener 2 certificaciones de construcción sostenible. Una es LEED y la otra es RESET, que se diseñó para el trópico húmedo. Todavía no ha existido un ejercicio que lleve las 2 certificaciones a la vez, y lo que queremos es aportar los resultados del proceso de trabajar con ambas certificaciones como caso de estudio para futuras construcciones. Con respecto a los materiales que mencionabas, y dentro de nuestro enfoque de sostenibilidad desde el punto de vista educativo, también hemos sido muy ambiciosos. Hemos incorporado la madera laminada encolada como un material de construcción por sus características de almacenamiento de carbono, que es un material muchísimo más sostenible que otros materiales constructivos, y la construcción contiene aproximadamente 900 metros cúbicos de madera laminada encolada.
Eso implica aproximadamente 800 toneladas de CO2 almacenadas y tiene un equivalente a retirar de circulación 160 vehículos de combustión o representa 33,000 árboles capturando carbono por 10 años. Lo que queremos con esto es invitar a la industria constructiva a dirigir su mirada a otros elementos constructivos más sostenibles. Costa Rica, dentro de su regulación, está creando el primer Código Nacional de la Construcción con Madera, que va a permitir que la construcción de madera se formalice y se profesionalice más, y nosotros queremos ser parte de esta iniciativa. Bueno, eso es muy interesante, porque yo veo que cualquiera diría, no, discúlpeme, usted está usando madera, eso es malo, ¿verdad? Alguien podría decir así, de buenas a primeras, sin pensarlo mucho, pero me estás diciendo que más bien hay beneficios ambientales, en este caso, en un manejo equilibrado del uso de la madera para la construcción. Entiendo que no es todo el proyecto que está en madera, pero es una cantidad significativa de acuerdo a las cantidades que estás diciendo. Entonces, ¿quién maneja esos números y cómo puede estar la gente tranquila de que al construir con madera estamos hablando más bien de un beneficio ambiental? Claro, hemos tenido mucho acompañamiento y mucha asesoría. Por ejemplo, puedo mencionar a la arquitecta Paula Solís, que es una promotora de la construcción y el diseño en madera. Hemos explorado en otros países, por ejemplo, Chile es un país líder en la construcción en madera y además en otros territorios. Hemos aprendido mucho a través del proceso, pero lo primero que aprendimos es que existen muchos mitos acerca de la madera, ¿verdad? El tema del fuego, el tema de que se deteriora, la resistencia a veces por falta de conocimiento en la industria a través de arquitectos o constructores, el conocimiento a la hora de construir en madera y por otro lado la tal vez falta de profesionalización de la industria. Lo que nosotros estamos haciendo ahora para evitar los riesgos que estás mencionando es asegurarnos de que la madera venga de bosques certificados. Correcto. En Costa Rica todavía no existe ese nivel de desarrollo y nos ha tocado importar la madera desde Chile de empresas muy reconocidas dentro de la industria y cumpliendo pues con todos los estándares y requerimientos de los procesos constructivos en Costa Rica. Muy bien, ahí mencionaste a la empresa consultora Gensler. Uh-huh. ¿Quién entró primero, ICC o Gensler a este proyecto? Gensler. O sea, primero ustedes buscaron un diseño y casi después de eso fue que dijeron, bueno, para ir adelante vamos con algún project manager, o sea, una empresa de project management, que fue en este caso ICC. Entonces, es interesante que a veces entra un actor de diseño antes del director de proyectos, ¿verdad? Esto fue en este caso, ¿verdad? ¿Cómo es la relación con la gente de Gensler y la gente de ICC? La relación es excelente. Si es que se puede saber, disculpen los señores de Gensler, que un día los vamos a invitar aquí. La relación es excelente. Con Gensler hemos colaborado, además de este proyecto, en bastantes más proyectos. Y como dije, la relación en realidad es excelente no solo con Gensler, sino con todo el equipo consultor. En este proyecto hay más de 10 empresas consultoras en sus diferentes áreas de especialidad. Áreas, claro. ¿Verdad? Que nos toca a nosotros, bajo nuestra responsabilidad, liderar, coordinar, dirigir, como mencioné. Entonces, siempre buscamos hacerlo de una manera propositiva, es decir, la construcción o la actividad constructiva, me acuerdo que en la universidad nos decían, es una ruta crítica de problemas, ¿verdad? Empieza un problema, termina ese problema y en momentos, segundos después arranca el otro problema y así acabamos. Entonces, lo que buscamos son relaciones interpersonales respetuosas, profesionales, y no ha sido la excepción con Gensler, tu pregunta.
han aportado y ha sido interesante que esa visión que ha tenido el Colegio del Mundo Unido, Gensler la ha ido plasmando en los diseños, y es interesante porque es armoniosa con el ambiente que tiene. Es decir, el colegio al final se va a diferenciar. Me acuerdo que al principio nos decían, ¿verdad? El Colegio de Gales es un castillo, y uno dice, híjole, ¿verdad? Un castillo, y se imagina uno esa cosa, y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué va a hacer? Y en realidad lo que se hizo aquí, y al final uno ve lo correcto, es alinear esas edificaciones al contexto. Es decir, ¿cuál es el contexto? A la visión del colegio que ya Mauricio nos mencionó, de aprendiendo con la naturaleza. Es un contexto donde estamos, como decías, en casi que 50 hectáreas de bosque, ¿verdad? Y entonces lo que se logró plasmar en esos diseños son diseños bastante, diríamos, sencillos en el sentido, ¿verdad?, del diseño arquitectónico, pero con conceptos importantes que se alineen al contexto y a la visión del colegio. Sí, algo, si me permitís, Max, claro, mencionar que olvidé comentar, es que además del espacio educativo y de vida residencial de los estudiantes, el colegio va a contar con un centro de sostenibilidad e innovación. Es un centro educativo con hospedaje también, que va a convocar a la comunidad educativa costarricense y regional para contar con experiencias educativas dentro de nuestro campus. Eso significa que grupos de hasta 100 personas pueden hospedarse en nuestro campus y participar a través del Centro de Innovación y Sostenibilidad en actividades educativas para apoyar tanto a colegios públicos como privados. O sea, eso a nivel paralelo del funcionamiento del colegio. O sea, sí, nosotros adicionalmente a lo que hacemos como colegio hemos sido parte de una iniciativa para apoyar a que colegios públicos tengan acceso al programa del bachillerato internacional. Hemos logrado que 20 colegios públicos en este momento puedan ofrecer el bachillerato internacional, y tenemos la aspiración de que existan 20 colegios públicos más. Entonces, actualmente existe una comunidad educativa de más de 50 colegios de bachillerato internacional que está en crecimiento, que es muy viva y que requiere mucho apoyo en capacitación y en integrar la convivencia entre jóvenes de colegios públicos y privados, y nosotros aspiramos a ser un hogar para esa comunidad educativa. Ok, el tiempo se nos está yendo, y lo que dijimos al principio de que íbamos a ver cómo es el apoyo que se le puede dar a la institución. Bueno, ahí estamos. Entonces, decinos, Mauricio, cómo se puede apoyar si alguien está viendo este programa y dice qué buenas iniciativas, yo quiero ser parte de alguna manera de esto. Claro, y muchas gracias por esa oportunidad. El proyecto sigue trabajando en etapas. Como la audiencia de este programa tiene mucho que ver con la actividad de la construcción, pues cualquier apoyo que podamos recibir de alguna empresa que quiera unirse a la filosofía y a los valores del proyecto que estamos describiendo hoy, a través de algún aporte de donación en especie de algún producto, etcétera, cada dólar que nosotros ahorremos en el proceso constructivo va a ser canalizado al programa de becas, o viceversa. Si alguien está interesado en apoyar el programa de becas, pues es algo que permanentemente requerimos para asegurarle más oportunidades educativas a más jóvenes. Y si quisieran contactarse con nosotros, pudieran hacerlo al correo info@uwccostarrica.org. ¿Podrías repetirlo? info@uwccostarrica.org. Muy bien. Bueno, ya para despedirnos del programa del día de hoy, Jaime, algo más que se me haya escapado de lo que respecta a la gerenciación de este proyecto o de la empresa de ustedes. No, simplemente recalcaría la importancia que tiene, ¿verdad? Y para los profesionales que nos escuchan, la figura del director de proyecto. Es una figura que a través de los años se ha usado mucho más de manera más recurrente en los proyectos, y creemos, evidentemente ejercemos esa figura y creemos en que al final es un catalizador para el éxito del proyecto, por lo que dije, porque es una figura de liderazgo que se retrae de la técnica y que como dijo Mauricio ahora más temprano, traduce las diferentes necesidades hacia las diferentes partes, tanto equipo de proyecto como propietario. Mauricio, ¿algún mensaje de despedida?
Sí, gracias. Yo coincido con lo que ustedes dos mencionaron en relación con la gerencia de proyectos. Estos son proyectos que probablemente uno hace una única vez en la vida y uno no quiere experimentar, ¿verdad? O meter las patas con algo que uno hace una única vez en la vida, y por eso es que uno recurre a los expertos en este campo. En relación con el proyecto, aspiramos a que sea un proyecto icónico en la educación costarricense y de la región, y esperemos vernos en unos meses cuando ya lo hayamos culminado. Bueno, esto ha sido el programa del día de hoy. Ha sido muy instructivo para efectos de que la gente entienda la importancia de lo que es hacer una mancuerna entre un propietario y una entidad que genere una gerenciación o una dirección de los proyectos. Para la próxima semana tendremos el proyecto de iluminación del Parque Metropolitano La Sabana, un tema muy interesante, y los esperaremos entonces para entonces. Muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio.